Entonces vamos a definir las fuentes de masa, mass source. Entonces para definir esas fuentes de masa vamos a utilizar un factor de 1 para las cargas muertas y para la sobrecarga, e igualmente que en los casos anteriores para las cargas vivas pues vamos a tomar un 25%. Entonces venimos a define mass source, entonces venimos define mass source y definimos entonces carga muerta, factor multiplicar 1, la sobrecarga muerta, factor multiplicar 1, la viva 0,25 y la viva de techo 0,25. Entonces ya tenemos los mass source. Vamos ahora a definir lo que se conoce como el diagrama momento curvatura de cada una de las sesiones. Es bien importante dejar saber que en estos casos la método de ATC40 FEMA define unos diagramas momento curvatura para vigas y columnas que son de concreto y de acero, de concreto o de acero, que en SAP ya las trae incorporadas. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento y cuáles son las tablas. Entonces vamos a seleccionar todas las vigas. Recuerden que previamente nosotros ya hemos dado el refuerzo que tiene cada uno de los elementos. Si nosotros no hemos definido el refuerzo que tienen los elementos, no podemos hacer diagrama momento curvatura. Entonces vamos a seleccionar, vamos a crear las vigas. Entonces para las vigas venimos a Assign, Friend, Hinges. Entonces cuando venimos aquí nos aparece Friend, Assign, Hinges. Entonces nos aparece esta, nos, esta tabla, esta ventana. Entonces, ¿en qué consiste? La literatura dice que la rótula plástica se crea en un elemento de viga y en un elemento de columna más o menos al 5% de la longitud medida tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Entonces, por eso viene aquí, dice auto, cuál es el porcentaje o la distancia relativa. Si la distancia relativa, entonces creamos para el lado izquierdo 5%, o sea, 5%. Entonces, de aquí, damos que las tablas de FEMA, decimos que son las tablas de FEMA 356, y como son vigas y en concreto, entonces FEMA hace referencia a la tabla 6.7. ¿Cuál es esa tabla 6.7? Es esta tabla que dice para vigas de concreto reforzado. Recuerdan que nosotros le dimos cuando creamos las sesiones, le dimos la cantidad de refuerzo superior, ρ, la cantidad de refuerzo inferior, ¿sí? Y entonces tenemos ρ y ρ'prima. ¿Sí? Ella automáticamente calcula el ρ balanceado y calcula esta relación y entonces crea estos intervalos. ¿Sí? Estos intervalos. Y con estos intervalos, si ve, calculamos unos parámetros A, B, C, que es lo que nos dice con estos parámetros, nosotros vamos a tener un diagrama de momento curvatura. Miremos acá, un diagrama de momento curvatura, que sería más, vamos a adelantarnos aquí para saber cómo es. Entonces venimos acá a los diagramas momento curvatura y es algo lo que define el ATC, es como algo así, ABCD. Si ustedes ven, este es un diagrama casi que bilineal, venimos a B, que es como el punto de excelencia en B, y viene hasta un punto C, que es el máximo como el último, y en vez de en ese punto último, lo que hace aquí en C no es que dice que la estructura no coge más carga, sino que tiene una
una pérdida de rigidez, y entonces empieza a coger carga muy pequeña, prácticamente constante, hasta que llega a un punto E. Esos son los puntos que se calcula para cada sesión con las tablas de FEMA. Con las tablas de FEMA, la tabla 6-7 para las vigas, que era la que habíamos dicho aquí prácticamente. Entonces, medimos aquí. Y entonces, aquí, ¿para qué caso de carga? Decimos que para el caso de CGNL, el primer caso de carga que creamos. Entonces, tenemos ya creado la, el diagrama momento curvatura para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces repetimos ese mismo procedimiento para la rótula que se debe formar en el lado derecho, pero ya entonces en el lado derecho no es 5%, sino que ya sería 95% de la longitud. Entonces hacemos el mismo procedimiento, y entonces lo que colocamos es que ya es al 95%. Sí, pues para crear el diagrama momento de la rótula del lado derecho. Entonces ya tenemos creado los diagramas movimiento curvatura de todas las sesiones de las vigas, ¿sí? Entonces aquí las tenemos y ya las tenemos. Lo que podemos hacer es prácticamente que asignarlas. Entonces venimos y si queremos las asignamos, y posteriormente aquí ya tendríamos el mecanismo de colapso de las vigas y ya lo tendríamos asignado. Entonces, si ven, cada uno tiene una rótula al lado izquierdo y una rótula al lado derecho. Repetimos ese mismo procedimiento para las columnas. Para las columnas venimos frame hinges, ¿sí? Pero entonces ya para las columnas no es la tabla 6.7, sino que es la tabla 6.8, que es esta donde nos dice que columnas de concreto reforzado. Y si vemos el mismo comportamiento de la tabla anterior, la tabla 6.7. Entonces se le asignan los hinges para el mecanismo de rótula plástica con el 5% al lado izquierdo y el 95% al lado derecho con la tabla 6.8, que es correspondiente a columnas, pero para las columnas, entonces tenemos que la hipótesis de carga que vamos a utilizar es la segunda que creamos a NLP, y lo que tenemos es aquí el diagrama de diseño, que es PM3, que es como el diagrama de integración. Entonces tenemos ANLP, entonces el caso de carga, entonces el CGNLP es para las vigas y el ANLP es para las columnas, y creamos entonces las rótulas al lado izquierdo y al lado derecho con la tabla 6.8. Aquí vemos que ya para la otra es el 95%, pero es con los mismos datos del anterior, lo único que cambia es el 95%. Y entonces ya una vez las tengamos, lo que procedemos es asignarle a todas las columnas ese mecanismo de colapso. Entonces aquí ya tenemos, aquí podemos ver que ya están creados los mecanismos de colapso de todas las vigas y de todas las columnas. Entonces, para tener una mejor comprensión de este mecanismo de generación de rótulas plásticas, es conveniente leer los documentos FEMA 356 y ATC40 que se entregaron en la presentación anterior. Entonces, ya teniendo esto, procedemos a correr el programa para obtenerlo. Aquí les damos, entonces venimos. Entonces estos son los criterios de aceptación que más o menos tiene FEMA, que son un elemento cuya respuesta entre B y O indica que la estructura puede ser ocupada de inmediato. Luego el SIMO entre IO y LS, criterio usado para establecer la seguridad de las vidas. Y en CP, que es este último de aquí, será necesario prevenir colapso por medio de rehabilitación de elementos en cuestión. O sea que ahí está indicando que debemos reforzar la estructura, ¿sí? Entonces, los resultados de desplazamiento, entonces
desplazamiento de la versión 1. Para el caso no lineal, en el paso 1 se puede ver la formación. Nosotros si miramos cómo se van formando las rótulas plásticas para el caso ANLP, después de lo corramos, en el paso 1 vemos que hay una rótula plástica aquí. Entonces una deformación bien pequeña, estamos en el primer nivel de daño y podemos estar mirando cuál es el desplazamiento en el nudo control, en el que llamamos como control de desplazamiento. En el caso 20 nos dice que es 2.94 centímetros y así sucesivamente pues vamos incrementando los pasos. En el paso 5 mire que ya tenemos una formación de más rótulas y así sucesivamente. Aquí tenemos para ANLP, vamos viendo que en el paso 6 ya tenemos una rótula aquí en el nivel de daño y o para esto y sucesivamente. Las rótulas plásticas en las columnas se empieza a generar en el desplazamiento de más o menos 6 centímetros. Entonces vamos a obtener la curva de pushover, la curva estática, la curva de capacidad de la estructura. Entonces, ¿cómo se obtiene esta? En la gráfica de desplazamiento versus constante en la base se puede observar cómo la estructura va introduciéndose en el rango no lineal. Entonces aquí tenemos la curva para ANLP de cortante. Acá hay un resultado donde siempre vamos para tener resultados. Decimos que para ANLP nos muestre la curva de cortante en la base. ¿Sí? ¿Sí? Además se puede generar la curva de pushover. Esta es la curva que necesitamos. Spectral displacement versus spectral aceleraciones. Entonces, donde vemos que para el ANLP le decimos que el capacity spectrum, que teniendo en cuenta el ATC40, y entonces si vemos, aquí está la curva de cortante, la curva de capacidad que llamamos en el concepto teórico, y tenemos la E de la demanda, y tenemos para diferentes niveles de amortiguamiento, tenemos el punto de desempeño. El punto de desempeño, o sea, el punto donde se corta, que es aquí el que se conoce como performance points. Esto lo que indica es que nosotros tenemos este punto de desempeño aquí, y si nosotros le colocamos un sistema de control a la estructura, le colocamos muros diagonales, un sistema viscoelástico, un aislador de base, que es lo que vamos a pretender que a medida que vamos incorporando un sistema de control, pues que este comportamiento vaya siendo mejor, o sea que tengamos mayor desplazamiento. Entonces ahí obtenemos la curva de capacidad y tenemos el punto de desempeño. Entonces aquí también tenemos aquí otra manera de demostrarlo, y esto es con el espectro que colocamos del UIC. Y así sucesivamente pues podemos ir obteniendo los resultados para diferentes espectros y diferente condición del edificio. Entonces, de acuerdo a FEMA, ya lo habíamos hecho para el ATC40, y si queremos también obtenemos la curva de capacidad con FEMA 440, y entonces vemos el performance points. Bueno, gracias.